No sé si a ustedes les pasa, pero ahorita que estamos viendo los atributos de Dios, bueno, cuando me toca mi participación, pues sí sé que tema toca, pero siempre estoy, ¿y ahora qué voy a aprender? Quiero aprender para conocer a este Dios al cual estoy sirviendo y al cual le alabo, ¿verdad? Porque Él es digno de recibir toda gloria. Nuestro tema de hoy es la santidad de Dios. Vamos a comenzar leyendo Isaías 6:3. Isaías capítulo 6, versículo 3. ¿Ya lo tienen? Sí. Dice la palabra de Dios: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bueno, las personas que se dedican a estar estudiando las Escrituras, ¿verdad?, han hecho la observación que este atributo es el único que se repite 3 veces, porque dice que Él es santo, santo, santo. Si podemos nosotros ver, ¿verdad?, a través de las Escrituras, sabemos que Dios es amor y no dice que Dios es amor, 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 o que Dios es misericordia, 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 pero sí dice que Él es santo, 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 y que toda la tierra está llena de su gloria. Y conforme vamos a ir avanzando en el tema, vamos a ir descubriendo por qué es santo, 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 ¿sí? Ahora vamos a ver qué es santidad. Bueno, santidad es un término que significa ser separado o separar. Pero cuando la Biblia dice que Dios es santo, básicamente significa que Dios está trascendentalmente separado. Ahora, a veces podríamos pensar que si está separado, entonces está alejado, ¿verdad? Pero vamos a leer el Salmo 86, 8 y 10. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Yo subrayé en ¿verdad?, unas palabras que dice: oh Señor, ninguno. Y la otra palabra que subrayé es: ni obras que igualen tus obras. Y de ahí me pasé a subrayar donde dice: solo tú eres Dios. ¿Por qué subrayé esas palabras? Porque el ser santo es ser santo en sí mismo. Dios es santo en sí mismo. Y no tiene rivales ni tiene competencia. Por eso es el único Dios. ¿Sí? No hay otro Dios que se le compare. Estaba yo pensando, dije, si hicieran un concurso de comparando las grandes obras que ha hecho Dios, no hay. Entonces nadie más se inscribiría en esa competencia. ¿Por qué? Porque no hay nadie que iguale sus obras. Entonces, Dios es santo en sí mismo, ¿sí? Ahora, ser santo es ser moralmente puro. Vamos a leer el Salmo 24, 3 y 5. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo?
el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Entonces, si nosotros analizamos, ¿quién subiría? Por sí solos ningún ser humano es puro. ¿Sí? Dice aquí que el puro de corazón. Si leemos en las Escrituras, dice que el corazón del ser humano siempre se inclina al mal. Entonces nadie podría subir, nadie es moralmente puro, solo Dios. Él sí es moralmente puro en todo lo que es y en todo lo que hace. ¿Sí? Entonces, pues Dios es el único que es moralmente puro, todos los demás necesitamos de Cristo. ¿Sí? Todos los demás necesitamos a nuestro Señor Jesucristo, que es por ese sacrificio podemos nosotros ser limpios, ¿verdad? Ahora, Dios es santo en relación con cada uno de sus atributos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sabemos que Dios es fiel, Dios es justo, Dios es misericordioso. Y podemos agregar, ¿verdad?, la santidad como un atributo más. También decimos que Dios es santo. Pero cuando la palabra santo se aplica a Dios, no significa que solamente es un atributo más. Dios es santo en el sentido general. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que Dios es santo. Perdón. Dios es santo en su amor. Es un amor santo. Su justicia es una justicia santa. ¿Sí? Entonces, su espíritu es un espíritu santo. Entonces, todo lo que es Dios es santo. Todo lo que hace Dios es santo. Por eso son sus sagradas escrituras. Son santas. ¿Sí? Y eso a mí me va llenando de paz, de convicción, de que realmente Él es Dios. ¿Sí? Ahora, ¿cuán importante es la santidad? Bueno, en la Biblia encontramos ejemplos que acentúan, ¿verdad?, la importancia de la santidad de Dios y el impacto que tiene hacia los santos o hacia los creyentes. A veces nos escudamos, ¿verdad?, con el hecho de decir, pues soy humano y peco, y de ahí me agarro de que yo puedo pecar y pecar y pecar, pero vamos ahorita a ver cómo también a nosotros se nos demanda la santidad, ¿sí? Entonces, el primer ejemplo que tenemos de que es importante la santidad es Moisés. En Números capítulo 20, del 1 al 13, no lo vamos a leer para no tardarnos tanto tiempo, pero en estos capítulos o en estos versículos es donde leemos que el pueblo de Israel, recordarán que el pueblo de Israel salió de Egipto y llega al desierto de Sin. Allí acampó en Cades y se encontraron con una gran dificultad. No había agua. ¿Qué hizo el pueblo? Se enojó, se juntó contra Aarón y Moisés, empezaron a decir por qué los había sacado de Egipto, que mejor los hubieran dejado morir junto con sus padres, ¿verdad? Empezaron a quejarse. ¿Qué hizo Aarón y Moisés? Pues fueron al tabernáculo, ahí empezaron a adorar y Dios le habla a Moisés y le dice, toma esa vara, háblale a la peña y de ahí va a brotar agua para que beba la congregación, o sea, todo el pueblo junto con sus bestias, ¿verdad? Bueno, ¿ya empiezan a recordar esa historia? Bueno, entonces vemos que Moisés toma la vara, pero no le habla. Dice que la golpea 2 veces y de la peña sale aguas. ¿Sí? Entonces
Bueno, ya leemos que ahí el pueblo pues tomó agua, ¿verdad? Pero, ¿qué aprendemos aquí o dónde vemos esa santidad? Bueno, porque en un momento de ira, Moisés pecó y por ese pecado se le negó la entrada, ¿verdad?, a la tierra prometida. La causa, pues haber golpeado la roca. Pero fue más que eso. Golpear la roca fue un acto de desobediencia, pero también fue un acto de incredulidad. Si vemos ahí en el versículo 12, ahí de Números capítulo 20, alguien que lo lea rápidamente. En el versículo 12, ya lo tenemos aquí, 12. Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces la raíz del pecado fue la irreverencia y esta causa, la desobediencia de Moisés. Entonces, la ira de Moisés con el pueblo sobrepasó el temor de Dios. Y eso me recuerda con la palabra de Dios que dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, recordemos que durante que el pueblo estuvo conducido hacia la tierra prometida, el mismo Dios dijo, este pueblo es de dura cerviz. Entonces, Moisés sabía que este pueblo era de dura cabeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre que había una dificultad, siempre se iban contra Moisés y decía, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Nos hubieras dejado mejor morir, ¿verdad? Y eso fue en cada lugar que ellos llegaban. Entonces, Moisés se enojó tanto, su enojo sobrepasó el temor de Dios, su temor a Dios. La ira de Moisés con el pueblo, entonces dijimos que superó ese temor de Dios, y es lo que nosotros debemos de tener cuidado. Ahora el temor de Dios debió haber sido superado, ¿verdad? Estaba enojado con los israelitas, pero no debió haber sido más. Dios consideró la irreverencia de Moisés como algo muy grave, al grado de no dejarlo entrar a la tierra prometida. Otro ejemplo que tenemos de la importancia de la santidad es el de Isaías. En Isaías 6, del 1 al 10, en este pasaje podemos ver que Isaías tiene una revelación, ¿verdad? Él vio al Señor sentado en su trono, en donde era exaltado por los ángeles. Y ahí es lo que leímos en el versículo 3, en donde le decían, santo, 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 ¿verdad? Toda la tierra está llena de tu gloria. Sí, es el versículo que ya con el que iniciamos. Entonces, la visión de la santidad de Dios hizo que Isaías viera su pecado y reconociera que si Dios es santo, él no lo era. Ya vimos una gran diferencia entre lo que hizo Moisés y lo que hizo Isaías, ¿verdad? Recordemos, Moisés, su enojo sobrepasó su temor a Dios, ¿sí? Y en Isaías lo que provocó fue que al ver la santidad de Dios, cayera arrodillado y él mismo dijera, ¿verdad? Muerto estoy, porque reconoció su pecado y vio la santidad de Dios. Entonces, Isaías tomó plena conciencia que si Dios era santo, él no lo era. Eso es lo que debe de provocar cuando nosotros vemos la santidad de Dios, es lo que debe de provocar en nosotros. Algo debe de provocar. El reconocer nuestra condición pecadora
y que necesitamos del perdón de Dios. Y eso solamente lo tenemos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Isaías debía servir como profeta en un lugar en donde su mensaje iba a ser rechazado, iba a ser resistido, o sea que no le iba a tener fácil. Pero con esta visión, Dios anima, ¿verdad?, a Isaías para que él tenga la convicción y sepa a quién es al que estaba sirviendo. Porque después de esto, pues Dios le dio un mensaje. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cuando veamos la santidad de Dios, debe de provocar eso en nosotros, en reconocer que somos pecadores, que Dios es santo, pero el Señor es quien nos limpia de toda maldad, ¿sí?, cuando acudimos a Él. Otro ejemplo de la santidad es la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en clases pasadas, ya habíamos visto que en el Señor Jesucristo se cumplían varias promesas, ¿verdad? Por ejemplo, en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en Lucas 1:35 se cumple esa promesa, en donde el ángel se le acerca a María y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nace será llamado Hijo de Dios. Entonces, a través de la vida y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, fue evidente que Jesús era más que un hombre ordinario y mucho más que un profeta. Incluso los demonios, podemos ver allí en Marcos 1:24, que tuvieron que reconocerlo y le dijeron que Él era el Santo de Dios. Entonces, todas las cosas que Dios hizo, que Jesús hizo aquí en la tierra, daban evidencia que verdaderamente Él era el Hijo de Dios, el que estaba prometido, el que había sido prometido, ¿verdad? Entonces, los milagros y señales que Jesús hizo indicaron su santidad. Por ejemplo, en su muerte, cuando Jesús fue crucificado, nos dice ahí que pasó algo sobrenatural, hubo una oscuridad y también la rasgadura del velo en el templo, ¿sí? Entonces eso nos señala que Él era el Hijo de Dios. Ahora, algo que no debemos olvidar es que la resurrección de Jesús es el sello de aprobación de la santidad de Jesucristo. La santidad de Dios en la iglesia. Bueno, aquí es conocida la historia de Ananías y Zafira. Los 5 del 1 al 11, recordarán que en la iglesia primitiva dice que ellos se juntaban, ¿verdad? Dice, y no había ningún necesitado porque vendían sus bienes y lo que ganaban de esas cosas que vendían, pues se las llevaban a sus discípulos y ellos se encargaban de repartirlo a cada uno conforme a su necesidad. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Está en Hechos 5 del 1 al 11. ¿Sí? Bueno, aquí nos habla de dos personajes, de Ananías y Zafira. Dice que ellos venden una propiedad, pero Ananías sustrae, ¿verdad? Quita una parte de esa venta y lo demás lo lleva a los apóstoles y Zafira, su mujer, pues está enterada de esta situación. Ahora, cuando llega con los apóstoles, Pedro es el que le dice, ¿por qué dejaste, verdad, que Satanás tocara tu corazón? Y le empieza a decir, si era tuya, pues al venderla era tu dinero, ¿verdad? Pero pasa algo.
Cuando nosotros analizamos este texto, casi siempre pensamos que lo que hizo Ananías y Zafira fue solamente mentir. Pero en el contexto del estudio de la santidad de Dios podemos ver dos cosas. Número uno, ambos mintieron al Espíritu Santo. Su engaño fue una ofensa a la santidad de Dios. ¿Por qué una ofensa a la santidad de Dios? Hemos estado viendo los atributos de Dios y hemos visto ya que Dios todo lo sabe. La omnisciencia de Dios. Él escudriña los corazones. Entonces fue una ofensa porque ellos quisieron engañar al Espíritu Santo. Se olvidaron de ese gran atributo de Dios. Entonces, número dos, que lo que ellos hicieron podía provocar en el resto de la iglesia que hubiera que quisiera imitar o hacer lo mismo que ellos hicieron. Lucas, ¿verdad?, hace un comentario en Hechos 5:11. Si lo podemos ver. Hechos 5:11. Dice la palabra de Dios, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron esas cosas. Ahora, el temor es la respuesta de los hombres a la santidad de Dios. ¿Quiénes se acercaron o quiénes se siguieron acercando a la iglesia? Los que tenían temor de Dios. Los demás se alejaron. Aquí me acuerdo de Pablo. Era una persona que exhortaba. O sea, no permitía que las iglesias se comportaran de una forma que no era conforme al evangelio que se les había enseñado, ¿verdad? A veces se les decía, ahorita me acuerdo que ya hemos visto también, ¿verdad? Que dice, ¿qué les fascinó? O sea, ¿por qué se están dejando guiar por otras enseñanzas? Entonces, Pablo exhortaba. Entonces, aquí lo que tenemos que aprender es que si alguien ha hecho algo incorrecto, por eso la palabra de Dios nos enseña que debemos de exhortarnos unos a otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que guardar la santidad que se nos demanda como cuerpo y como hijos de Dios. ¿Sí? Ahora, con frecuencia, mucha gente dice que Dios acepta incondicionalmente. Pero Dios solo nos acepta a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que como pecadores no podemos acercarnos a Dios porque Él es santo. Y Él no se lleva con el pecado. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo. Y en la cruz, con esa sangre que Jesucristo derramó en la cruz por su muerte y su resurrección, nosotros tenemos entrada al Padre. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos de Jesucristo para podernos acercar a Dios, porque solamente en Jesucristo nosotros somos santificados. En su sangre somos santificados y somos justificados. ¿Sí? Necesitamos a Cristo. La santidad de Dios nos indica a quién debemos de dar cuentas. En Romanos 14:12 nos dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Entonces, también nos dice que de toda palabra ociosa, dice, daremos cuentas. ¿Sí? Entonces, tenemos que dar cuentas de todas las cosas que Dios nos ha dado. ¿Sí? La santidad de Dios debiera permitirnos o prevenirnos del evangelio liviano, de ese evangelio que a veces por querer que la gente se arrime a las iglesias, damos el mensaje que los demás quieren escuchar. Nos dicen que queremos dejar pasar cosas
que no son permitidas, que Cristo no nos permite hacer, pero como queremos que las iglesias se llenen, somos muy permisivos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que es importante, lo que nos ha enseñado, o lo que nos enseñan las Escrituras. Fíjense, ahí en Hechos 2:42. Hechos 2:42, si nos pones en la pantalla, por favor. Dice la palabra de Dios, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí volví a subrayar algunas cosas. Porque a veces decimos, entonces, ¿qué enseño? ¿Qué les predico? ¿Qué les enseño a los demás? Pues enseñar el evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio de los apóstoles. ¿Qué era lo que ellos enseñaban? La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Era lo que ellos enseñaban. ¿Sí? Ahora, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que tenemos que enseñar. ¿Sí? Perseverar en esa doctrina, la que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Tenemos que permanecer en la comunión unos con otros. No dice que en el chisme unos con otros. No dice el juzgar los unos a los otros. Dice en la comunión. A Dios le gusta la comunión. Tenemos que estar en la comunión con el Espíritu de Dios y también la comunión los unos con los otros. También tenemos que en el partimiento del pan. En la comunión, ¿verdad? Y en la parte de abajo dice en las oraciones, en esa comunión con nuestro Padre Celestial. Sí, en eso es lo que tenemos nosotros que permanecer. El Señor se encargará de traer a este lugar los que Él ya predestinó. A veces los queremos nosotros convencer, por eso damos otro mensaje que no nos es enseñado, ¿verdad? Y decimos, ¿tienes problemas? Mira, ven aquí a este lugar y aquí tus problemas se van a solucionar. ¿Necesitas dinero? Mira, ven a este lugar y aquí vas a tener ya negocios y vas a tener muchas cosas. Y empezamos a enseñar cosas que no son. Pero aquí en Hechos 2:42 nos dice que lo que tenemos que enseñar es la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Esa doctrina que el mismo Señor Jesús les enseñó a ellos. Esa es la doctrina que nosotros debemos también enseñar. Un ejemplo de esto es Pablo, ¿verdad? Que ya les había comentado. Él no suavizó su mensaje. Él exhortaba cuando tenía que exhortar aún a los ya creyentes, ¿verdad? Les exhortaba duramente. A veces decía, les tengo que hablar como niños cuando ya tienen que ser ustedes maduros. Les exhortaba. El temor del Señor es el resultado de estar conscientes de su santidad. Es algo que a nosotros no se nos debe de olvidar. Y el hecho de que estamos aprendiendo los atributos de Dios es que tenemos que estar conscientes de quién es Dios. No podemos mentirle, porque recordemos que Dios escudriña los corazones y Él sabe, ¿verdad? A veces pensamos que solamente irreverencia es que a lo mejor no levanto las manos cuando están cantando. Va más allá de que si levanto o no las manos, de que si oro hincado o oro parado, o si alguien ora 2 horas y yo nada más oré 15 minutos. O sea, va más allá esa irreverencia. Se nos olvida quién es Dios, ¿sí? Y no le damos la honra que Él merece. La santidad de Dios es la base para nuestra santificación. La santificación de Dios es la razón para que también a nosotros se nos ordena vivir una vida santa. Y eso lo podemos leer en 1 de Pedro 1, 14 al 19. Si nos permiten ponerlo en pantalla. 1 de Pedro 1, del 14 al 19.
Dice la palabra de Dios, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hasta el 19. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces dice que ahí es en toda nuestra manera de vivir, y dice, y durante el tiempo de nuestra peregrinación, o sea, mientras tengas vida, el Señor siempre va a estar demandando santidad de nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Pues si Él es santo, nosotros debemos también de vivir con santidad en toda nuestra manera de vivir. Para terminar, si la santidad de Dios provoca en nuestra vida lo que provocó en Isaías, ¿verdad? Que al ver la santidad de Dios, él reconoció que Dios era santo y que él no lo era, ¿verdad? Eso es lo que debe de provocar en nosotros, el acercarnos a Dios, el humillarnos, en reconocer soy pecadora, necesito un Salvador, necesito el perdón de Dios. Cuando reconocemos nuestro pecado, nuestra injusticia y nuestros pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque solamente Cristo es el único que puede perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Él es el que quita toda nuestra injusticia, Él es el que quita todo. Nosotros nos separa de Él, Él lo quita, y en Cristo Jesús podemos tener, ¿verdad?, esa comunión con Él. Entonces, le pidamos al Señor Jesús que nos dé ese corazón entendido, que podamos, que nos abra el entendimiento y reconocer realmente, ver esa dimensión del Dios supremo al cual nosotros estamos alabando, al cual nosotros cuando nos enfrentamos a su santidad, poder caer humillados. Porque a veces tenemos esa soberbia de decir, pero si me porto bien, y quizás se porta bien, y si se porta bien, qué bueno, pero aún portándose bien, necesita del Salvador, necesita del perdón de Dios, necesita que Dios entre a su corazón y sea Él quien limpie toda su maldad, ¿verdad? Entonces, Dios les siga bendiciendo.